Una pila es un dispositivo que convierte la energía química en energía eléctrica en un proceso químico transitorio, tras el cual cesa su actividad y ha de renovarse sus elementos constituyentes, puesto que sus características resultan alteradas en el mismo. Las pilas básicamente consisten en dos electrodos metálicos sumergidos en un líquido sólido pasta que se llama electrolito. El electrolito es un conductor de iones. Cuando los electrodos reaccionan con el electrolito, en uno de los electrodos, el ánodo, se producen electrones, una reacción de oxidación, y en el otro, denominado como cátodo, se produce un defecto de electrones, una reacción de reducción. Cuando los electrones sobrantes del ánodo pasan al cátodo a través de un conductor externo a la pila, se produce una corriente eléctrica. Como puede verse, en el fondo se trata de una reacción de oxidación y otra de reducción que se producen simultáneamente. Ahora haremos una pila con limones casera. Los materiales son 4 limones pequeños, 4 barras de cobre y 4 barras de aluminio, cable, y vamos a reutilizar los focos LED de una bombilla. Procedemos a pelar los extremos del cable y los unimos de esta forma a las barras de cobre y aluminio. Unimos una barra de aluminio a una barra de cobre. Debemos armar 3 pares de las barras de cobre y aluminio y dejar 2 barras con los extremos libres. Estas servirán más adelante para conectar el foco. Ahora vamos a proceder a hacer unos pequeños cortes en los limones con ayuda de un pequeño cuchillo. Deben ser 2 en cada limón. Los cortes deben ser paralelos y separados a una cierta distancia entre ellos. Una vez realizados los cortes, procederemos a introducir las barras de aluminio y cobre en los limones, teniendo en cuenta que cada limón debe contener una barra de cobre y una barra de aluminio. Es importante que vayamos enlazando el sistema mediante conexiones en serie, pues si las celdas están conectadas en serie, el voltaje de la batería será la suma de los voltajes de cada celda. Por ende, esta será mayor a medida que aumentemos la cantidad de limones utilizados. En estos dos últimos limones introduciremos las barras que estaban con los extremos libres. Al poner en contacto los extremos de los cables con el foco LED, podemos ver que este se enciende. Para verificar que si existe un paso de electricidad, emplearemos un multímetro. Como podemos ver, este empieza a marcar un voltaje y al estabilizarlo este es de 3,428. Al conectar en paralelo los focos LED de la placa, se logró prender 2 de estos mediante la energía eléctrica producida por los limones. Los limones o naranjas aportan el electrolito para la pila, en este caso el ácido cítrico. Estos son excelentes conductores de electricidad, sin embargo no producen mucha energía por sí mismos, pero al utilizarlos conectados en serie pueden producir la suficiente electricidad como para encender la bombilla. En este proceso reacciona el aluminio y el cobre, en donde el aluminio se oxida y el cobre se reduce. Vamos a realizar una pila casera empleando papas. Los materiales que necesitamos para esto son clavos de zinc, monedas ya que están recubiertas de cobre, cables de cobre, papas y focos LED. Para realizar el experimento vamos a usar 2 papas y las vamos a conectar en serie. Primero tomamos un clavo y lo insertamos en la papa.
Ya. Luego insertamos una moneda y es importante que estas no entren en contacto. Después de esto realizamos lo mismo con la segunda papa. Ok. Ya. Ahora vamos a usar el cable de cobre para unir esta moneda y este clavo para generar un puente. Luego de haber realizado este puente, vamos a usar el cable de cobre para enrollar un poco en el clavo y un poco en la moneda, y luego procederemos a conectar estos con nuestro foco LED. Ahora ya tenemos conectado nuestro cable de cobre al clavo de zinc y lo mismo con la moneda. Ya. Para conectar el foco LED tenemos que tener en cuenta que el zinc actúa como un polo negativo, mientras el cobre actúa como un polo positivo. Y en nuestro foco LED, la patita más larga es del polo positivo y la patita más pequeña del polo negativo. Entonces vamos a conectar la patita más larga a este cable y la patita más pequeña a este. Entonces podemos ver que se emite una pequeña cantidad de luz a través del foco LED. Entonces, debido a que la cantidad de luz que se emite es pequeña, procederemos a conectar otra papa. Ahora que conectamos otra papa, vemos si es más notoria la luz que emite el foco LED. Al igual que cuando tenemos conectadas dos papas, la luz que emite el foco LED es poca. Entonces vamos a conectar más papas hasta lograr encender el foco LED. Cada 6 papas existe una mayor transmisión de electricidad y por ende podemos observar de mejor forma la luz que emite el foco. Podemos usar un foco LED de otro color. Al usar el foco LED de color azul podemos notar claramente que la pila funciona, ya que el foco se encendió. El funcionamiento de la pila se explica ya que la papa contiene ácido ascórbico y este funciona como un electrolito que produce un flujo libre de electrones que va de un electrodo a otro, generando una reacción de óxido-reducción y permitiendo que los electrones viajen por medio de los cables y suministrando energía al foco LED. Ya. El flujo de los electrones se debe a que el zinc y el cobre tienen diferentes valores de potencial eléctrico. El potencial del zinc es menos 0,76 voltios y el del cobre es 0,34 voltios. Ya. En este caso, el zinc actúa como el ánodo y el cobre actúa como el cátodo. El zinc se oxida y cede sus electrones. Luego estos pasan al cobre, el cual se reduce y recibe los electrones. Luego los electrones viajan a través de los cables que tiene todo el circuito. Entonces, luego se genera corriente eléctrica y se logra encender el foco LED. Yo les hablaré acerca de la pila realizada con vinagre, magnesio y cobre. El vinagre es una solución de ácido acético en agua, que se considera un electrolito ya que se disocia en iones acetato e iones hidrógeno. Para realizar este experimento, se pone en un recipiente un poco de esta solución. En esta solución se sumerge un objeto metálico de cobre conectado a un cable. El cobre, dado que se reduce, sería el polo positivo de la pila. De manera similar, se conecta un cable al sacapuntas y se lo sumerge. Este sería el polo negativo, ya que el magnesio del sacapuntas se oxida. Para la medición del voltaje se utilizó un multímetro, cuyos electrodos se conectaron a los otros extremos del cobre y del sacapuntas respectivamente. Este nos ayudó a determinar si existía o no voltaje en la pila. Cuando se sumerge el sacapuntas en la solución con el objeto de cobre en ella, se completa el circuito y por lo tanto el multímetro toma un voltaje de 1.23. Esto muestra que se está dando una reacción de óxido de reducción, que como se dijo al inicio, el magnesio se oxida y el cobre se reduce. Hola, mi nombre es Diego. En este caso les voy a mostrar lo que es la pila en base a sal con agua. Recordando que este tipo de pilas o de baterías
se basan en las reacciones de redox, de oxidorreducción, ya que en este caso vamos a tener dos metales, cada uno en su solución acuosa, y al formar este tipo de baterías vamos a encontrar que se va a dar una diferencia de potencial. Ya. Nosotros recordando que en este tipo de pilas o de baterías, para el fundamento se basa en el uso de un puente salino. Este puente salino está recubierto de lo que es sal, ¿sí? Y se va a dar para que en este caso haya una transferencia de electrones desde el cátodo hacia la parte del ánodo, y con ello vamos a generar en este caso la diferencia de potencial. Y recordando que la diferencia de potencial es la energía eléctrica, vamos a ver que se va a accionar lo que es un foco LED, ¿ya? O en el caso de nuestro experimento, un motor. A continuación, la fase del experimento y realización. Gracias. Nosotros tenemos aquí lo que es el alambre de cobre desnudo más alambre galvanizado o níquel, ya que estos dos metales son buenos y cada uno tiene una diferencia de potencial que nosotros podemos encontrar en tablas para cada uno de los tipos de pilas o baterías que vayamos a realizar. A continuación, en este caso hacemos lo que es los dobleces necesarios para que entren en nuestro recipiente. Luego lo colocamos en cada uno de los alambres de las tapas, ¿sí? Haciéndolo unos orificios y después sellándolo con un poco de silicona. Para este caso, para que no haya algún escape, ya que en algunos de estos casos suelen escapar algunos gases que son tóxicos o nocivos, dependiendo del material a utilizar. Ya. Luego, después de lo que vamos a introducir es un poco de agua y vamos a agregar en este caso la sal. Ya. Teniendo en cuenta que es de mejor manera hacer una solución sobresaturada, ya que así vamos a tener un poco de mayor paso de electrones hacia través de esta celda. Tenemos una fuente que tomamos a mano por experimentos anteriores y vamos a cargar. En este proceso de cargado, entonces lo que va a pasar es, y ahora como vemos, va a estarse generando una reacción dentro de lo que sería nuestro frasco. Ahí podemos ver que se están desprendiendo unas burbujas, y recordando que en el proceso de descarga van a fluir los electrones desde el cátodo hacia el ánodo, y en el proceso de carga va a ser en cambio el contrario, desde el ánodo hacia el cátodo. Después de un tiempo vamos a ver cómo la reacción se va a ir dando, ya que en este caso va a irse desprendiendo de cada uno en la celda. A continuación vamos a ver si es que nuestro experimento genera energía utilizando un servomotor. Efectivamente, aquí podemos ver cómo el servomotor se mueve, y así podemos concluir que el experimento se dio exitosamente. Muchas gracias.